La Sinfonía número 2 para orquesta de cuerdas y trompeta fue compuesta entre los años 1940 y 1941, en respuesta a un antiguo pedido de Paul Sacher, quien fue director de orquesta y organizador de música suiza, quien se convirtió por vía matrimonial en un multimillonario que dedicó parte de su fortuna a la música clásica del siglo XX. Esta obra es muy turbulenta y problemática, hasta que el solista entra cerca al final de la música, dándole a esta obra trágica un final esperanzador. Para explicar este mensaje, se podría decir que a pesar de que el autor no le gustaba usar este léxico musical, eh, el primer movimiento refleja la tristeza ocasionada por la ocupación de París por los nazis. Y a último momento se expresa un deseo o a una próxima liberación con las notas finales y triunfales de la trompeta, anunciando la entrada de los blindados aliados, la moderna caballería, por las calles de la capital. La gran fuente de inspiración de la Sinfónica número 2 de Honegger definitivamente fue ese periodo oscuro que vivió Francia, esa ocupación nazi que presentó y que pudo vivir o pudo ver Francia. Esta obra fue terminada en 1941, donde Honegger también pasaba un periodo pues aparentemente depresivo y en el cual también despertó su fe. Esta obra traduce sentimientos de tensión, sentimientos dramáticos y aunque Honegger niega que se trata de una obra programática, el solo de la trompeta que aparece en el coral final, momento en el cual la música encuentra esperanza, puede interpretarse como esa luz de esperanza que quizás Honegger quería mostrar en la obra. Pues para ese mismo momento de oscuridad nazi, la Sinfónica 2 de Honegger es una de las más famosas, pues cuando se trata o en los momentos de guerra, y aunque Honegger niega que se trata de una obra pues programática, esta obra tiene bastante de una obra programática, ya que pues mediante la música el oyente recrea imágenes, escenas e incluso pues recrea estados de ánimo en su mente. En cuanto a la sonoridad de la obra, esta denota una tristeza ocasionada por la ocupación de los nazis en París. En los últimos movimientos va haciendo una transición de esa tristeza a un deseo de próxima liberación con las notas finales triunfales que hace la trompeta anunciando la entrada de los blindados aliados. Desde el primer movimiento y sus primeros compases, Honegger hace notar la tristeza que está viviendo con sus compatriotas en ese momento. Es por eso que en el caso del violonchelo desarrollaba un ambiente intenso y enojado. En el caso de la viola, está basada en la repetición de dos notas, en do y si bemol, que se convierte en un repetitivo ostinato con el paso del primer movimiento. En el segundo movimiento todavía mantenemos ese ambiente tenso del primer movimiento y este se transforma en un dolor sordo de un carácter bastante sombrío. Por esto los violonchelos interpretan un tema más expansivo. El tema es repetitivo con los violines en un contrapunto. El desarrollo posterior de este tema finaliza con un clímax de ansiedad. Todavía mantenemos esa tensión del sentimiento que estaba teniendo Honegger con sus compatriotas. La energía que sugiere el tercer movimiento va encaminada al desafío de la batalla con una parte de los violines tocando en un tono, mientras que el resto de la orquesta está repitiendo lo mismo pero en otro tono. En la parte central del tema es representada una forma rápida expresando el deseo de una próxima victoria. Pasamos de la tristeza a la ansiedad en el segundo movimiento y en el tercero va todo encaminado a querer resolver en una próxima victoria. Por esto, finalmente, los violines, al unísono con la trompeta, presentan una melodía coral de aspecto triunfante. En el último minuto de este final, que es bastante bullicioso, Honegger trae un solo de trompeta, tocando la melodía coral que resplandece en medio del agitado contrapunto de las cuerdas y termina la sinfonía con una inesperada nota de triunfo. Bueno, para continuar, yo voy a hablar de los tres movimientos, ¿listo? De la obra. El primer movimiento es un molto moderato allegro, empieza después de unos acordes presentando el primer tema por la viola, ¿sí? Este está basado en la repetición de dos notas que son do y si bemol, que al mismo tiempo son una segunda menor, y pronto esto se convierte en un repetitivo ostinato durante el movimiento. Este tema está mostrando un estado de desesperación, pero también se alterna con un motivo más enérgico, dotado con cierto aire de trágica marcha, ¿sí? Ya termina con una lenta coda basada en el motivo inicial. El segundo movimiento es un adagio mesto o adagio mesto, es de un intenso carácter sombrío. El primer motivo parece venir derivado pues del primer movimiento o el movimiento anterior. Luego los violonchelos interpretan un tema más expansivo. El tema es repetido por los violines en contrapunto. El desarrollo posterior del tema nos lleva hasta un clímax lleno de ansiedad. Luego el tema principal es repetido con mayor tranquilidad. Ya pues en el último movimiento, que es un vivace non troppo presto, empieza de un modo impaciente, con una parte de los violines tocando en un tono mientras el resto lo repite en otro. En parte central, el tema es presentado en una forma más rápida, expresando el deseo de una próxima victoria. La música va envolviéndose o volviéndose más heroica
Y en la última parte, los violines al unísono con la trompeta presentan una melodía coral de aspecto más triunfante, como victorioso. De hecho, esta música era bastante descriptiva, aunque al compositor no le gustaba usar este término, pero era bastante descriptiva, sobre todo por la época en la que se escribió. Para hacernos una idea un poco más asertiva, hacemos un pequeño resumen, recordéis, y mencionar que pues, fue al Conservatorio de Zúrich en 1909, donde descubre la música de Richard Strauss y Max Reger, y posterior a eso, en 1911 se inscribe en el Conservatorio de París, donde la música francesa de la época era dominada por figuras como Ravel, Debussy, Roswell, Fauré. Estos vendrían siendo los que marcarían su influencia y conocimientos que se verían reflejados en sus próximas obras, en sus sinfonías. Entonces, Honegger concibió su sinfonía número 2 terminada en 1941 durante la ocupación de Alemania en París. Pero para comprender la trascendencia de esta obra, que realmente lo que debemos hacer es echar un vistazo más general de sus sinfonías para mirar cómo esta obra es solo un fragmento en el proceso de sus 5 sinfonías, puesto que hay casi 20 años de diferencia en sus 5 sinfonías, donde la primera data de 1930 y la última de 1950. Y pues la trascendencia de esta obra es cómo va teniendo un proceso de maduración a lo largo de estos años, de estos 20 años, donde se va viendo reflejado este proceso de maduración de sus sinfonías. Bueno, estas 5 sinfonías conjuntamente representaban una importante manifestación dentro del género, y aunque cada una se evidencia aportes valiosos de lo que habíamos dicho de sus influencias y cómo iba a utilizar estos recursos, conocimientos musicales, pues trascendería básicamente en cómo va a utilizar estos temas complejos desde lo más sencillo, ¿sí? Entonces era como él tenía esa forma de manifestar de una forma sencilla algunos temas y conocimientos musicales que eran bastante complejos. Bueno, posterior a esto, pues es merecedor de reconocimientos y nombramientos, como lo es en 1953, que se hace su nombramiento en el Instituto de Francia, y en 1954 lo nombran Gran Oficial de la Legión de Honor.